Hola, estoy empezando ya el directo y, y a ver si entra Raúl, que estamos aquí por no sé cuántos medios. Ahí está. Raúl, si no mandas la solicitud a mí no me deja, no sé por qué, meterte, invitar a unirse por aquí. Ya lo siento para quienes estén esperando. ¿Sí? Bueno, espera, porque me sale, ya está. Aquí estoy, ¿no? Sí, sí. Yo al menos he conseguido. No, Raúl se cayó. Raúl se cayó. Yo no sé si los auriculares me van bien. Está yendo todo perfecto. Sí. Hola, ¿quiénes vais Ahora, llegando? ahora, Ahora sí. Ahora sí. Y no sé si a mí se me oye, sí, pero yo he intentado con el auricular y no hay manera. Pero bueno. es que se me están conectando con el wifi y tal, y bueno, estas cosas del directo. Bueno, ya estamos. Nos hemos llegado al directo. Bien. Ahora solo hace falta hacerlo. Ya está. Ya solo queda eso, ya está todo. Ya está. Bueno, pues nada, muchas gracias. ¿Qué tal, Norma? A ver si nos vemos, ¿no? O sea, aparte de... Aparte de estar con una pantalla de por medio, Sí, no, sí, a ver si. a ver si nos vemos. Dice Bruno que estamos con temas de conexión. Está Bruno en modo apoyo técnico. Bien, bien, con un ingeniero de sonido. Sí, sí. Entonces, bueno, Yo que ya como se nos escucha bien a la gente decir algo. Yo sí te oigo bien, sí, vamos. yo te oigo bien también, o sea que no sé. Lo único, si alguien me va a dar feedback por WhatsApp, por favor que sea por escrito, guiño, guiño, codazo, codazo a nuestro técnico de sonido, porque Pues nada, se os ha arreglado, pues estupendo. vale, Adelante. ya está, bien. Ahora tocar madera para que no llueva ni nada así. Entonces, ¿quién empieza presentándose, va por si acaso? Pues preséntate tú, ¿no? Dale. Bueno, para quienes vengan del perfil de Raúl de masculinidad subversiva, yo soy Norma Feito Surain. Lo tengo que mirar de reojo, aunque parezca mentira, porque soy capaz de olvidarme algo. Soy, ya me atasqué. Soy sexóloga, técnica de igualdad, técnica de intervención psicosocial, licenciada en sociología, socia de la AEPS y también docente y miembro de Escuela Sexológica, que es el proyecto a través del cual por lo menos le puse cara a Raúl a través de internet. Y bueno, que fue alumno del curso, digamos, como más prolongado que tenemos y que en enero además abrimos nuevo grupo, así que ojo, ojo que vienen más cosas. Estáis tardando, ¿sabes? Eh, Pues nada, yo soy Raúl y llevo el perfil este de masculinidad subversiva y ya está, es que divulgo sobre masculinidad y sexualidad y poca cosa más. Y estoy muy feliz de estar aquí con Norma. Y ya está, y nada más. Nada más. Paso de decir nada más. Quien quiera, pues que me lo pregunte. Que nada, pues
Bueno, este directo surge, ¿no? Vamos a hablar de parejas, acuerdos y límites, y surge, bueno, a través bueno, de que obviamente teníamos que hacer Norma y yo algún directo en algún momento, porque nos apetecía, pero bueno, surge a raíz también de una publicación que hice hace tiempo sobre la pareja, que, bueno, pues obviamente generó sus disensos, y sobre todo por la conceptualización que hay de la idea de lo que es pareja, ¿no? Cómo la entendemos en la sociedad. Y bueno, pues lo hablamos y dije, pues qué maravilla que podamos hablar de esto y que además Norma pues venga de alguna manera a explicarnos, pues por ejemplo, de qué hablamos cuando hablamos de pareja, ¿no? Sexológicamente. Yo ya me río pensando en, bueno, Norma y Raúl también, ¿eh? Que Raúl está camino a ser sexólogo, aunque no lo ha dicho. Entonces, ahí también puedes ir aportando tus ideas o tus disensos conmigo, que también pueden aparecer, que esto nunca se sabe. ¿Te Se imaginas? empieza un directo como colegas y a saber cómo se acaba. Sería buenísimo. Bueno, no. Sí, sería muy gracioso. Entonces, ¿por dónde empezar? Creo que sí que es importante que partamos de la idea de que además de pareja podríamos utilizar otros, a saber cuántos conceptos. De hecho, podríamos hablar de relaciones diádicas iniciadas por el deseo de encontrarse, pero se nos iba el título, ¿vale? Eso es el primer problema, es que las redes sociales no están hechas para esos títulos largos y aparte que creo que se nos entendería menos aún. Entonces, a veces utilizamos conceptos más o menos generales y más o menos que puedan sonar y además sí que les intentamos dar una vuelta, ¿no? Cuando yo hablo de pareja no hablo solo de en determinados términos o entre determinadas personas o con determinados fines, porque lo más interesante para la sexología es poder ir analizando, ¿no? Qué modelos de pareja tenemos y qué incluso qué proyectos de pareja aparecen, qué objetivos para ser pareja aparecen y desde ahí generar una descripción que sea lo más amplia posible y que acoja todas estas realidades de personas que están unidas, digamos, desde su deseo de encontrarse, no necesariamente que lo vayan a materializar igual o que lo vayan a traducir en lo mismo, pero sí que tienen además este proyecto en común y en conjunto y además, me encanta el comentario, esto es un regalo de Valencia anticipado y de marido Minky también. Entonces, eh, que no estamos hablando solo de un modelo concreto o de un objetivo concreto, ¿no? No estamos pensando en ese anuncio que ahora además que llegan estas fiestas inunda la televisión, ¿no? La familia nuclear con papá, mamá, criaturas, el perro y el monovolumen ya para hacer toda la imagen completa. De hecho, podríamos hablar incluso de parejas o de relaciones diádicas que se vinculan desde su deseo de tener un proyecto en conjunto hasta de encuentros puntuales, porque sí que reúnen lo que podríamos englobar como los requisitos básicos, y es que haya una finalidad que se pone de acuerdo o que digamos que no disiente, ¿no? La finalidad de una de las personas con la de la otra, que sea tener ese mismo encuentro, tener ese momento y que no necesariamente eso se traduce o que pareja no obligatoriamente se traduce en el hecho de construir esto que se ha entendido como relación estable, o que en realidad lo que estamos hablando es como de a largo plazo, con intención de convivencia, tal vez con intención de matrimonio, de descendencia, de otras historias que sabemos de sobra que cuando salimos a la calle y la gente nombra pareja, muchas veces espera todo eso. De hecho, cuando te nombras pareja de alguien y no están estos objetivos, ¿no? Encima de la mesa, puede generar mucha extrañeza. Yo quería hacer quería hacer un apunte, además, y ahora continuamos. Que además, un poco, hasta donde yo lo entiendo, ¿no? La sexología tiene como idea, o sea, no tiene como idea que la gente encaje en un modelo, sino que a través de las realidades diversas y plurales que existen, se construye la sexología, ¿no? O sea, es decir, o sea, que no es como para que entres dentro de este modelo, tienes que hacer esto y esto y esto. Es como que se centra, ¿no? En las biografías de los sujetos y a través de esa biografía
se amplía todo este horizonte, ¿no? Viendo que hay múltiples de opciones, ¿no? Que por eso, Mm, que lo he traído incluso con el tema de la pareja, obviamente, me refiero, ¿no? Que no hay como una idea de ser pareja, ¿sabes? claro, porque además esto viene no solo porque la sexología y especialmente de donde venimos un poco tiene esa mirada, ¿no? De intentar atender más a la realidad existente y luego darle un marco que la explique y no ofrecer un marco y que la gente encaje o no encaje y decidir qué hace con ella, sino que también poniéndome un poco, o en un intento de ponerme un poco petardilla, eh, yo, así tirando de memoria, que igual hasta la lío con el nombre del autor, pero creo que era Thomas Kuhn que nos hablaba de que haciendo un poco filosofía de la ciencia, que nos decía que la ciencia inevitablemente tiene que ser revolucionaria en sí misma y tiene que, digamos, cada X años ponerse patas arriba y que los nuevos descubrimientos, ¿no? Reconstruyan el conocimiento. Entonces, creo que la sexología sí que tiene esa apertura de diálogo y de decir, vamos a ver qué realidades existen y qué tenemos que decir, pensar o sobre todo darle vueltas al respecto de lo que decíamos hasta ahora. Por poner un ejemplo, sí que hay realidades, al menos de nombramiento, más o menos nuevas, que esto no significa que no hayan existido antes, pero que sí que funcionan en ese sistema de relacionarse desde el deseo, pero no necesariamente son dos personas, ¿no? Entonces también tendríamos que ver si estas realidades compartirán algunas de las cuestiones y puede que otras no. No estoy hablando en este caso, además, digamos, de estar en la dimensión de las no monogamias éticas, porque por más que yo tenga diferentes personas con quienes me relacione, sí que es cierto que el diálogo, aunque esté atravesado por las vivencias que tengo con el resto y por los acuerdos que tengo con el resto, no modifica el tema de cómo estructuramos esta cuestión. Entonces, hablando un poco en plata, me refiero más a proyectos como los de las triejas, tal vez, que ahí obviamente modifican algunas de las cuestiones, pues como un básico que durante mucho tiempo se ha dicho en sexología de que claro, dentro de la pareja, llegar a algunos acuerdos es especialmente peliagudo porque no es algo que se pueda resolver desde una mera votación, porque claro, cuando esa pareja la componen dos personas o cuando esa estructura la componen dos personas, si tenemos diferentes opiniones, pues lo votamos y ya sabemos lo que va a salir. Claro, pero al final Sí, aquí, en este caso, sería como muy específico de estos modelos en los que justo dices, ¿no? Un modelo tipo, prototipo, la trieja, ¿no? Porque incluso aunque estés en una no monogamia, al final las relaciones siempre sean de dos a dos. O sea, es decir, siempre ese tipo de acuerdos, ¿no? Aunque tú te vincules con más personas, los, los creas con cada persona con la que vinculas. Es decir, o sea, claro, y que de hecho lo interesante es en esta cuestión de cómo aprender tal vez de los modelos que ponen más en valor el relacionarse desde una mirada más ética, el decir, claro, es que igual lo que ha pecado tradicionalmente el modelo de pareja monógamo es de no atender a las necesidades de su contexto, ¿no? O de su entorno, o de poner en valor las otras relaciones. Claro que habría gente que estaba contando con el feedback de su entorno para establecer también, digamos, los tiempos, los marcos con quien entendiese como pareja, pero sí que es cierto que socialmente había esta idea de que no, de que la pareja tenía que estar por delante de todo. Entonces, sí que pone en valor todas estas cuestiones, pero en realidad en cuanto a funcionamiento, digamos que la buena praxis o la mejor praxis posible de otros modelos relacionales también implicaba estas cuestiones, ¿no? De definir los límites, los acuerdos. Lo que pasa es que sí que hemos tenido, y hasta cierto punto seguimos teniendo, un contexto que es bastante hostil en cuanto a que reinventemos las propias reglas de indistintamente de cuál sea nuestra pareja, ¿no? Siempre se nos presuponen como determinadas cuestiones. y ahora que dices justo esto, esto viene muy, ¿no? De la idea que aunque la gente a veces se eche las manos a la cabeza, ¿no? Porque parece que hemos avanzado, ¿no?
hacia una liberación de una serie de códigos, ¿no? Marcados, por ejemplo, por el matrimonio, pero que al final sí seguimos arrastrando muchas de estas lógicas, ¿no? Es decir, o sea que quizá no desde la idea de, bueno, de este ABC que pasaba, ¿no? Como algo más normalizado, pero que sí cuando alguien te dice que es tu pareja, solimos intuir y dar por hecho muchas cosas, ¿no? Muchas cosas como generalmente una convivencia, generalmente que hay como una jerarquía, obviamente, ¿no? Entre esas dos personas, que quizá tenga que haber descendencia, ¿no? Toda esta idea que aunque parezca que, según estamos, ¿no? En este momento actual en la sociedad, parece que, bueno, pues se van como alterando muchas de estas cosas, entre otras cosas por la precariedad y por el capitalismo, pero que sí, ¿no? Al final se nos cuela un poquito, ¿no? En las conversaciones, incluso entre amigos, el dar por hecho, ¿no? Que cómo se va escalando relacionalmente hacia el final este modelo que es del que nos hemos alimentado, básicamente. Mm. De hecho, una de las que yo creo que, digamos, como uno de los mandatos de pareja que más sigue sobreviviendo y que a mí personalmente también lo voy a reconocer más me duele y más me extraña porque en diferentes momentos de mi propia vida ha aparecido ahí encima de la mesa, es esta cuestión que decías ahora de la linealidad. Y tal vez no tanto cuáles son los pasos, pero sí se asume que si tu paso es interpretable a un paso más adelante que el anterior, no puedes volver. ¿No? Estas cuestiones de, no, una vez convives con alguien, no puedes dejar de convivir con esa persona. Y dices, bueno, ¿por Y qué? que siga existiendo, ¿no? Y que siga existiendo ese deseo de querer estar juntos, ¿sabes? Eso es que se da por sentado que se tiene que mantener y en realidad venimos como de un contexto en el que obviamente existían entre muchas comillas, parejas para toda la vida, pero más que nada por la obligatoriedad y en nuestro contexto español no hay que irse muy lejos para descubrir que era por la obligatoriedad incluso legal de no tener alternativas a tener que seguir con esa persona. Entonces, eh, creo que ya estamos en otro contexto también para definirlo desde otros puntos, porque si no, determinadas cuestiones como la ruptura de la linealidad de la pareja, al final lo que se traduce es que son leídas por la pareja como fracasos y no como atender Necesidades. a los deseos del momento, a las necesidades y desde el punto de vista también, porque esto tenía que ver con una de las preguntas que me lanzaron, necesidad entendida como necesidad para que la pareja se mantenga en el tiempo, que es como una de las proyecciones que en este caso tendría, ¿no? Y que sobreentiendan que necesitan un espacio en el que vuelvan a distanciarse en la convivencia por X o por otras cuestiones contextuales que les impiden en ese momento estar conviviendo. Entonces, que la necesidad también es otro concepto que a veces ha entrado, no sé si decir escondiendo, ¿no? Lo que eran los imperativos y los mandatos. Y en vez de hablar de lo que eran nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras dificultades, nos hemos metido ahí en el juego de decir, no, esto es una necesidad porque fíjate, todo el mundo lo hace, ¿no? Y este tipo de justificaciones que al final hacen más daño que ayudan. Entonces, yo creo que por resumir un poco la idea ¿no? Y para seguir avanzando, o sea, al final pareja sería como, ¿no? O sea, ¿qué construye la pareja, ¿no? Pues como esta idea bueno, dos personas o más, ¿vale? Sin caso de este tipo de modelos que hemos hablado anteriormente, como triejas, etcétera, que tienen un deseo en común, ¿no? ¿Y qué más necesita? O sea, ¿qué más? ¿Hay algún ingrediente más ahí que digas que construya esa idea de pareja, ¿no? Sobre el deseo en común, sí puntualizar que esto también es otra que nos pasa, que tú sales a la calle y da igual donde vayas, que cuando a la gente le dices qué es el deseo, todo el mundo entiende lo mismo y entiende como las ganas o la planificación de un encuentro habitualmente con un final excitativo, con orgasmo, con el... No, cuando hablamos de deseo estamos hablando de las ganas de encontrarse desde las maneras concretas en las que esa pareja construya su intimidad, que puede ser haciendo un plan u otro, yéndose al cine, quedándose en el sofá con la manta, me da igual. O mismo leyendo libros a la vez, cada uno el suyo y estando al lado, pero es su manera de construir la intimidad, de sentir que están, digamos, conectando
que son capaces de tener ese momento de encuentro desde la vulnerabilidad, desde donde dejamos atrás, no sé si decir tal vez el resto de a veces roles que se nos imponen desde fuera y nos permitimos mostrarnos tal y como somos. Y esto, vuelvo a insistir, en cualquier contexto de temporalidad también se puede ajustar esta definición. Y obviamente lo que más condiciona al tipo de pareja que vayamos a encontrar es la finalidad que tengan, es decir, el objetivo. Una de las dificultades en la actualidad es que, claro, venimos de un contexto en el que había unas finalidades impuestas muy claras y a veces es difícil ver cuál es la nueva finalidad de las parejas actuales. Porque si la finalidad es seguir teniendo encuentros satisfactorios, puede ser. Pero entonces lo que tendremos que saber es qué pasa con el deseo de tener encuentros satisfactorios en estos términos nuestros a largo plazo. O tendremos que saber cómo de fácil y cómo de difícil es en diferentes etapas vitales. Porque ya no somos parejas que se mantienen juntas por la finalidad, que también por ahí leí una palabra clave de por la hipoteca o por las criaturas, pues esperemos que cada vez haya menos gente que tenga que sienta que tiene que mantenerse junta por estas cuestiones, sobre todo si les genera luego un malestar, porque es muy difícil pasar de ser amantes a ser compis de piso y de hipoteca. Que quien lo lleve genial, lo lleva genial y por favor me parece maravilloso y que nos ponga en conocimiento de cuáles han sido sus estrategias para enfrentarse a esa situación, ¿no? Pero al final digamos que hay una metáfora que se utiliza mucho tanto en asesoramiento como en consultas puntuales, que es la idea de la barca, de cómo lo que compone una pareja es que están remando en el mismo sentido, es que tienen claro, a veces la pareja no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar hacia el mismo punto. Porque si estamos en esa fase de ensimismamiento, ¿no? Que a veces nos recuerda a las fases de enamoramiento o de momentos de energía de nueva relación, pues claro, estamos en ese momento como muy fusivo con la otra persona, pero el propio encuentro en esos términos, no en esa intensidad emocional, es lo que nos mantiene por ahora. Pero llega un momento en la pareja en la que decimos, vale, ¿cuál es la direccionalidad de este encuentro? ¿Hacia dónde vamos a dirigir esta relación? ¿Vamos en el mismo sentido o no? Al final es la construcción de ese nosotros, ¿no? Que es o sea, que al final muchas veces parece, ¿no? Que el estar con alguien es, como decías, ¿no? Que me ha gustado mucho, ¿no? Lo de que compartir intimidad puede ser que cada uno esté leyendo un libro estando al lado, ¿no? Y en ese momento es un lugar en el que están a gusto, en el que se ha generado ese código y en el que al final parece que estar con alguien o hacer algo con alguien es porque lo estás haciendo con alguien, ¿no? Cuando a lo mejor puede ser bueno para la pareja también, ¿no? Bueno me refiero, en términos de esa construcción, de esa idea de pareja de esas dos personas, que separarse de me voy de vacaciones, me voy con mis amigas, es decir, ¿no? Que parece que esta idea de cuanto más tiempo juntos, cuanto más que sé que todo esto parece que se va desmontando, pero luego sigue habiendo como todas estas cositas por dentro, ¿no? De sentir que cuando ves que la otra persona no se está, de alguna manera no está depositando en ti todo lo que esperaba, ¿no? O no estáis compartiendo todo eso, de alguna manera sientes como que quedas fuera. Y al final ese nosotros precisamente es el mirar en la misma dirección, aunque no siempre o no tenga por qué ser estando mirándonos, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, que tiene que ver un poco con también otra de estas palabras clave que aparecía en el título de este directo, que es los límites. Es como también tenemos que diferenciar, ¿no? Entre cuáles son las cuestiones, y esto tiene que ver también con algunas cosillas que mencionasteis en el directo, Bruno y tú, de lo que no quiero en en la pareja y lo que en principio no es mi apetencia, pero podría estar. No es lo mismo que yo me enfrente a que me falta algo que para mí fuese súper importante o a que aparezca o no aparezca algo que para mí no es tan central en el hecho de construir la propia pareja. Obviamente aquí también hay dos líneas de y hasta qué punto tiene que hacer alguien su, digamos, como su camino de reflexión de esto responde a mi deseo
o es porque yo me enfrento al cuestionamiento externo de mi modelo de pareja? Porque lo que también hay que mencionar es que cuando estamos en modelos de pareja que por lo que sea difieren de esa imagen prefabricada que tenemos ahí, ya digamos como en modo impronta, porque lo hemos visto en miles de pelis y en miles de... la vemos todos los días, es que la gente va a reaccionar, va a torcer el morro, va a poner cara rara o nos va a dar supuestos mensajes de esperanza cuando no estamos ahí ni siquiera, ¿no? Entonces es como, ¿soy yo en convivencia con esa, digamos, con ese mandato social o es realmente mi deseo que no está teniendo cabida o que tenemos algún tipo de dificultad para, digamos, para aterrizarlo, para traerlo a la realidad? Por poner un ejemplo, no es lo mismo que yo diga, y además, caso personal, no es lo mismo que yo diga, no convivo con mi pareja y que todo el mundo me diga, ay, bueno, tranquila, algún día viviréis y que yo esté como, pero que no drama, que no he dicho que lo lleve mal, a decir, me encantaría vivir con mi pareja y no vivo con mi pareja. En este caso, además, que estoy con una persona, o no es lo mismo que yo, mmm, no sé cómo decirlo, según qué objetivo, a veces también es como bastante difícil discernir si parte de un deseo propio o no. ¿Cuál suele ser la trampa que hace muchas veces la gente? Si mi deseo encaja con lo socialmente establecido como lo normal, pues voy a decir que es una necesidad. Y voy a entrar en este tipo de intento de, no sé si decir, más que intento de acuerdos, es como revisto de acuerdos lo que estoy intentando imponer o exigir y que obviamente por el camino de la imposición y la exigencia matamos todo el deseo, pero no matamos todo el deseo de otras cosas, sino todo el deseo de compartir proyectos. Y además que, ¿no? Que hay detrás de esa supuesta necesidad, ¿no? O sea, es decir, que muchas veces como que la depositamos en la otra parte y en realidad es como, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Por esta necesidad desde mí, no cargando la responsabilidad en ese otro, ¿no? Que ahí es cuando lo que dices que al final acabamos como un poco maquillándolo, ¿no? De necesidad justamente el derecho a que tú hagas esto, ¿no? Porque yo te lo estoy pidiendo y claro, para mí es un deseo, ¿sabes? Qué complejos somos los seres humanos. Sí, es que sobre todo esa cuestión tramposa de transformar mis deseos en derechos, es como, claro, cuando interfieren directamente en la libertad de la otra persona, si seguimos en la estela de hablar de mis derechos, dices, claro, pero a ti seguramente en tu carta de derechos no te digan que tenga que ser con esta persona en este momento, de esta manera. O sea, entonces, mismo si hablamos desde las necesidades, ¿no? Es como, claro, si algo para ti es súper importante en una relación y no lo puedes tener con una persona, pues estamos en un momento de decisión, digamos, límite, de decir, ¿puedo seguir sin tener esto que para mí es tan relevante o no? Que de hecho es otra cuestión interesante, ¿no? De por qué no hablamos más desde los deseos, de poder dar respuesta a nuestros deseos en las relaciones que tenemos y, digamos, salirnos así de esa idea que también está mucho en el imaginario de las parejas, que parece que las parejas se acaban cuando la gente se deja de querer. Esto lo tenemos súper metido, de hecho, la gente, por si alguna vez os pasa que lo sepáis, y yo también lo viví en primera persona, cuando a la gente le dices que has dejado a alguien y que le sigues queriendo, se le queda cara de cortocircuito. De decir, ¿cómo puede ser que me estás diciendo que le sigues queriendo? Y dices, sí, porque puede que yo no me haya querido quedar hasta ver que hemos llegado a odiarnos por no estar escuchando nuestros deseos o por Sí. no estar... Perdón. No, no, y que además justamente sí parece que lo entendemos más cuando está esta idea de que quizá está habiendo como un malestar muy grande, ¿no? Visible desde fuera de, yo que sé, imagínate, violencia, etcétera, 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 ¿no? Relaciones de poder en el que dices, claro, yo a esta persona la quiero, pero bueno, ahí puede ser como, vale, normal, pero no, pero cuando de pronto es como nuestros, no, esta barca en la que remábamos en la misma dirección, aunque nos queremos, no estamos remando en la misma dirección, pero
no tiene por qué estar existiendo unos malestares de este tipo. Ahí sí que hay como un poco de explosión, ¿sabes? O sea, la gente generalmente tendemos a pensar que algo no está bien, ¿no? Que algo está fallando y es como, ¿y por qué estáis haciendo esto si supuestamente os queréis y tampoco está tan mal la relación, ¿no? O sea, Mm. Sí, decían por ahí, ay, que se me ha colado ya. Eso, sobre todo cuando vemos que eso que nos falta es más relevante que el cariño que tenemos por la otra persona. Y eso puede ser mm, cualquier cuestión, es decir, lo que para mí sea relevante en mi modelo de relacionarme y mi modelo de construir pareja, si de repente desaparece, y es efectivamente lo que dices, que la gente entra en cortocircuito y muchas veces tiene que ver incluso con valores muy tradicionales y con modelos de entender la pareja que no tienen nada que ver con la actualidad, ¿no? Digamos que cuando construir pareja en realidad no era construir pareja, sino prácticamente un intercambio de mujeres entre familias y unos pagos, etc., todas estas cuestiones que nos vamos ya a hace unos cuantos siglos, también habían, según qué contextos, determinados motivos, digamos, para entender que ese matrimonio se declarase nulo, que no hubiese descendencia, en algunos contextos que hubiese incluso violencia contra las mujeres podría ser un argumento. Entonces, hay algunas ideas que es como no son muy obvias de por qué una pareja se puede romper, pero seguimos sin entender que en el contexto en el que las parejas y las personas se unen por su deseo, en el momento en el que no hay un deseo de un proyecto en conjunto, es motivo suficiente para poder, digamos, finalizar ese proyecto. Es decir, esta cuestión que a veces se ha hablado como mito del amor romántico, el amor no todo lo puede, y es que el amor no es suficiente para llevar adelante una pareja. Aparte de amor, hace falta compromiso, comunicación, creación de intimidad. Si yo te puedo querer mucho, pero si no tenemos el mínimo entendimiento de qué es lo que queremos conseguir de aquí o hacia dónde vamos o cuál es nuestro proyecto, es un poco difícil. Obviamente también no sé si decir como con cierta flexibilidad o con cierto marco, que esto de tener un proyecto no es febrero de 2023, vas a hacer no sé qué, marzo de 2023. Puede que haya gente que sea así de organizada y de esquemática también, pero entenderlo en el sentido de compartir unos valores o unos objetivos generales y tener también las herramientas para gestionar ese día a día y en ese diálogo y en esa comunicación tener claro como quién es, cuál de las dos partes, no sé si decir, está más presente en algunas u otras funciones, ¿no? Y cómo vamos construyendo ese juego de cómo nos repartimos lo que son, no sé si decir, las responsabilidades de que estemos construyendo una relación. estaba aquí apuntando justo, bueno, era una frase que era justo esta idea de que, justo lo que dices, ¿no? De esta planificación, no planificación, que más allá de lo que planifiques, que está muy bien, cómo realmente se construye la pareja es en gerundio, ¿no? Se está construyendo en el presente. O sea, es decir, que no por hacer yo un plan a 3 meses estoy construyendo futuro. O sea, es decir, el futuro lo estoy construyendo desde el presente, desde cómo estoy cuidando de esa persona con la que me relaciono, de esa persona con la que creo una intimidad o con la que mantengo esta intimidad o incluso voy como elaborando otro tipo de estrategias para que vaya como mutando en el tiempo, ¿no? Porque al final la pareja depende del tiempo que se ¿no? Lo que se mantenga en el tiempo no va a ser, nadie es el mismo 5 años atrás que 10 años adelante, o sea, es decir, que todas estas necesidades, ¿no? O deseos y demás van cambiando con el tiempo. Entonces, lo que hace que estas dos personas se mantengan en el tiempo es que este remar vaya de alguna manera sincronizándose con los momentos vitales biográficos de las personas y que siga existiendo ese deseo de querer seguir yendo en una misma dirección, ¿no? Aunque luego cambien y vayan a otra dirección, pero van desde ese nosotros, ¿no? Sí, también como esas ganas de compartir el espacio en conjunto, sea el que fuere, sea en el momento que se dé. De hecho, ahora cuando hablabas de indistintamente del modelo de pareja, me acordaba de la trilogía, no me va a venir el nombre. Qué bien tengo hoy la cabeza para los títulos. Antes de la
que es antes del anochecer, antes del atardecer, antes del amanecer, que nos habla de una pareja que tiene como realidades muy diferentes a lo largo de su biografía y en todos esos momentos son una pareja, porque en cada encuentro que tienen hay comunicación, hay un objetivo conjunto, luego se vuelven a ver. Entonces, no solo pensemos en convivientes, en, yo qué sé, en verse con X temporalidad, en modelos de presencialidad, de citas. Estaba intentando leer el comentario por aquí, proyectos tal cual. Y que además, mientras lo lees, o sea, que igual hay también estas cosas que permean, ¿no? Lo estamos hablando ahora, pero que esta sensación de planificación, ¿no? Esta sensación de si planifico a largo plazo, me aseguro que esta persona esté, ¿no? Como si de pronto, ¿no? Pues por ejemplo, tener una criatura, un viaje, ¿no? Que ha costado mucho dinero, ¿no? O sea, que parecen como chorradas, ¿no? Pero que al final, de alguna manera, estamos proyectando que la pareja se sustenta en un proyecto común porque estamos mirando al final, al fondo, ¿no? Al horizonte, pero es que estamos sin coger las palas, ¿no? Sin coger los remos. O sea, es decir, estamos en la barca, que está la barca llevándonos, según nos lleva la corriente, pero no estamos mirándonos, conversando, creando un código o creando una serie de dinámicas en las que nos lleven hacia eso que supuestamente queremos construir. Y perdón, Claro, que vamos a leer justo esto. es que justo con lo que decía, si no se nutre todos los días, si no hay una comunicación, una construcción de la intimidad continua, no es posible que lleguemos a esos objetivos que nos hemos puesto lejanos, que es un poco, por ejemplo, si pensamos en algunos modelos que antes decíamos, ¿no? En realidades que acaban más en malestares o en violencias, a veces son las trampas como que se van construyendo para mantenerse en ese estatus de violencia, ¿no? El decir, claro, pero es que tú lo que querías era esto, claro, pero es que compramos este X, pero en todo el tiempo, desde ahora y hasta que llega ese momento, no hay ningún esfuerzo, no hay ningún, digamos, ejercicio para nutrir el propio vínculo. Entonces ahí es donde también seguramente se vería dañado hasta el propio objetivo de para qué o con qué finalidad estábamos aquí. Y que de hecho, una cuestión bastante, o que me viene a la mente ahora que estábamos hablando justo de en qué se traduce, ¿no? En la cotidianidad y en los pequeños gestos, toda esta cuestión de remar, que se me está notando a mí que soy de costa y que ya vuelvo de visita pronto a la familia, el, las navidades es lo que tienen, que es importante también como construir espacios en la pareja para poder hablar de nuestros deseos y de cómo nos sentimos y de intentar conectar a través de mostrarnos lo más vulnerables posibles, porque muchas veces si transformamos esta cuestión de los deseos en exigencias o en necesidades, lo es bastante fácil que se traslade a un lenguaje como más combativo y entiéndase, aunque suene un poco abstracto decirlo así, pero innecesariamente combativo o reactivo, donde soy incapaz de mostrar mi faceta más vulnerable y donde soy incapaz también a veces de aceptar cualquier propuesta de reconstrucción o de transformación, ¿no? Si yo voy a hablar con mi pareja entendiendo que esto es un negocio, que es como jugar a las cartas, a ver quién pierde menos o a ver quién se lleva más, es imposible que construyamos un proyecto juntos. Estaríamos en una especie de proyecto, si acaso, o como en un modelo muy económico de la pareja, de a ver quién con el mínimo esfuerzo se lleva mayor beneficio o en un modelo, por poner comparativas así de pelis que igual la gente ha visto, como la de Señor y Señora Smith, de sí, sí, cara a cara somos como ideales, pero luego los puñales por la espalda vuelan aquí, ¿no? Y en realidad no estamos jugando desde ese plano de la honestidad. Y muchas veces lo que nos pasa ahí es que nos falta otro elemento clave que tiene que ver con, que estaba escuchando algo por atrás, no sé ni lo que era, eso, que estamos construyendo un entorno en el que es muy difícil
hablar sobre las emociones que sentimos. Es decir, compartir cómo estoy, cómo me siento y no directamente emitir el juicio sobre la acción del otro. Por poner una comparativa, es muy, muy frecuente que nos enseñen a decir, es que estoy así porque tú has hecho no sé qué. En lugar de decir, mira, me siento así porque he visto esto o ha pasado esto otro y me siento así. Y también como en ese ejercicio de humildad y de conectar con nuestras emociones, no ponernos en el modo combativo de atacar o de señalar como que el otro haya hecho mal. Entonces, lo que nos requiere también seguir construyendo el proyecto de pareja es el poder dejar de lado, no sé si decir el enfoque de las culpabilidades, sobre todo las culpabilidades totales de o has sido tú o he sido yo, y entrar un poco en ver cuáles son nuestras responsabilidades y qué podemos hacer para que esto vaya bien. Pues, total, porque además, bueno, justamente que al final está como, que es que sale, según del tema del que hables, al final acaba saliendo lo mismo siempre, pero bueno, que es como este enfoque bélico, ¿no? ¿No? De que al final, pues eso, es para yo ganar, el otro tiene que perder y al final, si yo tengo esa visión, ahí no existe un nosotros. O sea, es decir, que cuanto antes lo sepamos, mejor, ¿sabes? ¿No? Porque al final parece que te embarcas en una relación, ¿no? O estás iniciando, o etcétera, etcétera, y, y en el momento en el que estás dando mucho más valor, ¿no? O sea, está bien que sepamos cuáles son nuestros deseos, ¿no? Ahí con todo el tema este de los acuerdos, límites, ¿no? ¿Qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero? Pero claro, si supuestamente tengo un deseo hacia otra persona, que menos que cuanto menos me importen también lo que la otra persona tiene que decir de esto. Y si obviamente quiero construir un proyecto al plazo que sea o simplemente estar compartiendo ratos de vez en cuando, no puedo estar por encima al final de la otra persona, porque al final aquí es como si yo estuviera en un yate y la otra persona estuviera en una barca de la que voy tirando de ella, ¿no? Ya que seguimos con la dinámica marítima. Que yo mientras también estaba leyendo una pregunta de si del modo combativo sale nuestro ego, de que nuestro ego se sienta dolido, perdón, ¿cómo podemos evitar que sea lo que nos prima antes que nuestra pareja? Claro, ahí la cuestión estaría en ver también un poco qué dinámicas hemos construido para enfrentarnos a los conflictos y a las dificultades. Porque justo ahora, con lo que estabas comentando la pareja, me venía una imagen que no sé cómo, no la hemos mencionado hasta ahora, pero así somos, que es esta idea de que la pareja es un tercer espacio, ¿no? Diferente a cada una de las personas, pero es un espacio a la vez compartido por las mismas. Entonces, también tenemos que pensar en cómo, cuándo llevamos las dificultades o los conflictos en el espacio y cómo las tratamos. Es decir, eh, para que yo sepa que viene de mi ego dolido o de cómo yo me siento ante esta situación, tengo que pararme a pensar en más allá de ese primer impulso o más allá de esa primera idea, ¿no? Esto también depende un poco de cómo seamos, digamos, o cómo funcionemos en cuanto a regulación emocional o cómo sintamos las propias emociones, en qué nivel de intensidad y qué habilidades tengamos habitualmente para escucharnos, porque claro, eh, aunque parezca que esto no sea tan, no sé si decir como tan sexológico, no tenemos que dejar de atender a cuáles son los mensajes sociales y a cada quien se le han ofrecido como diferentes dificultades para atender a sus emociones, ¿no? Por un lado, y aquí voy a hablar de mujeres y hombres porque además es los mensajes que se han construido y van en torno a las mujeres se nos ha permitido ser emocionales, pero no mucho expresar nuestras emociones y mucho menos transformarlas en demandas o deseos o propuestas para pareja, mientras que a los hombres en general, más allá de la ira, se os ha dicho, ¿para qué? Y todo lo demás que lo sientas, pues transfórmalo en ira, ¿no? La alegría, pues al final te pegas así en la espalda. La tristeza, pues también el enfado. Entonces, no tenemos que dejar de lado el tema de que muchas personas, no necesariamente todas mujeres, van a seguir teniendo dificultades de cómo saco estas emociones cuando a mí lo que me han dicho es que no las saque o que no las saque así.
Entonces, claro que nos va a costar y claro que en el proyecto que es la vida esperemos que algún día nos confundamos, no mucho, podemos perder las formas en un momento determinado, decir, oh, estoy hablando de desde mis emociones y no sobre lo que siento, es decir, estoy hablando con enfado cuando en realidad lo que estoy es triste y poder decir, vale, me he dado cuenta de que me estaba perdiendo un poco en el hilo de mis propias emociones y poder volver a cero. Pero claro, el proceso de cada quien, de cómo yo conecto con cómo estoy, eso Bueno, nos da para el directo, no. Nos da y que no solo para eso, ¿no? Porque al que- final esto también atraviesa con cómo lo recibe la otra persona. O sea, es decir, que claro, aquí ya no está solo entrando en juego el cómo me puedo estar yo sintiendo por algo, más allá de que tenga mayor o menor regulación, ¿no? Pero que aparte que incluso de qué manera la otra persona puede estar recibiendo lo que yo en ese momento a lo mejor le estoy expresando. Claro, que eso es lo que decías, al final no deja de ser también quizá unas dinámicas, unos patrones relacionales que se han creado producto de esa idea de pareja o que los venimos arrastrando, ¿no? Cada cual de lo anterior, ¿sabes? O sea que lo que yo sí veo como importante aquí, también pues por mi vida y por mi vivencia, es que, o sea, claro, tiene que haber como una sincronía, ¿no? En nosotros, es decir, o sea, la otra persona cuando quizá yo le estoy expresando que un malestar que he podido sentir en un momento determinado, o sea, es muy importante que lo abrace, o sea, es decir, que valide ese malestar, porque si yo recibo lo contrario, o sea, seguramente o otra vez no voy a atreverme, no voy a tener como la capacidad para expresarlo, o mi reacción va a ser seguramente a la defensiva y se va a generar un conflicto mucho mayor. Entonces creo que es importante también cómo decimos las cosas, desde dónde las sentimos y qué nos está pasando, qué ha podido ser lo que nos ha podido molestar, sin responsabilizar a la otra persona, ¿no? Responsabilizando un poco de qué es lo que me está pasando a mí por el cuerpo, pero que también la otra persona obviamente lo valide, ¿sabes? Porque es que si no es muy complicado, que por mucho que yo me esté aquí o tú o Menganita se esté trabajando las cosas, si luego la persona con la que se relaciona invalida, ¿no? O es que estás exagerando, o es que esto no ha sido así, o es que esto no es para tanto, o sea, todas estas cosas, claro, al final, ¿cómo te quedas? Es como me estoy vulnerabilizando, al final lo que no hay ahí es una vulnerabilidad compartida, ¿no? Que es justamente esta idea de lo que compone esta idea de pareja, ¿no? Menuda chapa. No, no, chapa, no, solo llevamos un ratito nada más. Que, es que ahora que vas escuchándote me vino otra cosa, pero así como vino se fue, que además hay veces que esta respuesta se suele dar también en estos términos de no, pero mis necesidades, no, pero mis... Entonces volvemos a esta idea de la pareja como un espacio casi que económico, donde mi máximo beneficio y al final, en el contexto de pareja, si mi máximo beneficio se da a costa de las pérdidas de la otra persona, no estamos hablando de un contexto sinérgico, no estamos hablando de un contexto de satisfacción compartida, sea el que fuere. Estamos al final hablando de una situación de poder sobre, no de que yo obtenga poder con esa persona y de que, digamos, estemos generándonos bienestar mutuamente y al final entrar como en este otro tipo de dinámicas que nos generan estos malestares que no siempre tienen que acabar claramente como pudiendo ser identificados como violencias y mucho menos ya en el plano jurídico, digamos, pero sí que son contextos en los que se deja de favorecer el bienestar y la satisfacción mutua. Entonces sería interesante también que pensásemos sobre qué pasa en esos contextos donde no hay ese tipo de diálogo. También comentar que lo que decías tú justo ahora, ¿no? Que a veces entramos en estas dinámicas por, ya sea por mandatos externos o también por otra cuestión, y es que construir círculos viciosos a veces es muy, muy, muy sencillo y enquistarse en ellos es muy, muy, muy sencillo. En muchas de las dificultades que encontramos en asesoramiento o en otras situaciones, a veces incluso las posibles soluciones al problema que haya encontrado la pareja puede crear que se acrecente la sensación de que el problema empeora. Para empezar, ¿por qué? Porque a veces, por no exponer las cartas y por no volver a conectar con esa vulnerabilidad y decir, oye, esto está yendo mal, digamos que los individuos se enfrascan en ese intentar salvarlo cada quien a su manera
en lugar de decir, oye, que esto no está funcionando, igual tenemos que dejar de estresarnos con esto, igual tenemos que buscar otras vías, no, cada quien intenta salvarlo y a veces eso genera como más, digamos, situaciones que generan más ansiedad o más dificultad de enfrentarlas, porque precisamente cuando hay un sobreesfuerzo y todo se sigue enquistando, ¿no? Entonces, esta sensación de que la bola aumenta también puede aparecer. Entonces, sí Ya que es verdad que es complicado. veo que justamente ahí, o sea, que al final, bueno, parece que estamos como repitiendo cosas, pero que es que no hay un nosotros, ¿no? Si cada persona desde su lugar, desde las herramientas que tiene, con lo que buenamente puede, con lo que no, todas estas cosas, está intentando solucionar un conflicto o una situación que está generando un malestar en la pareja, pero está haciéndolo cada uno de manera individual, ¿no? Sin generar esta comunicación, este sentarse a qué estamos haciendo para esto, hacia dónde nos estamos dirigiendo, esto nos está viniendo bien, esto nos está distanciando más, esto está generando más presión en la relación, está generando una carga, o sea, que al final como que se está perdiendo el foco otra vez, o sea, estamos otra vez como dos personas individuales intentando buscar una solución a algo que no estamos alimentando. Hmm. Sí, y que se cae en esta situación como de que se vuelve complicado, especialmente poder hablar de la situación abstrayéndonos un poco de ella, ¿no? Seguimos como desde la propia función que tenemos en la pareja y no tenemos estos ejercicios de metacomunicación de decir, bueno, ¿cómo vamos en esto? Igual que en cualquier otro proyecto, hay momentos en los que dices, bueno, vamos a ver esta foto desde fuera, qué ha salido, qué no ha salido, no hay tanta costumbre, digamos, o no se nos enseña tanto o no se verbaliza tanto que estos momentos a veces tienen que existir para favorecer sobre todo la superación de dificultades en la pareja. Entonces, a veces lo que nos encontramos es que no hay una manera de hablar de cómo estamos, de abstraernos un poco y decir, oye, mira, yo estoy percibiendo esto, ¿no? Sino que simplemente no sé si se entra en una dinámica que hasta que no reaparezca el conflicto, la situación que genera dificultad, no se habla de ello. En lugar de construir estrategias en común e intentar abordarlo, no sé si decir de manera aunada. Hmm. Maravilloso. Y si vais teniendo cositas, preguntas y cosas, no las podéis ir diciendo o algún apunte de algo que hayamos dicho. Voy a hacer Yo, así como... Sí, si quieres preguntas, yo no iba a ir justo hacia una pregunta. O sea, si tienes alguna que esté un poco vale, relacionada más con esto, porque yo iba a irme por ahí. O sea, me iba a ir a otra que... no, dale por ahí, por otro lado, porque no. Vale, pues es que me preguntaron, ¿no? En la cajita de preguntas, eh, ¿no? ¿no? Pareja, acuerdos, límites, que cómo se puede construir o cómo se puede sacar una conversación en una relación, pues en el tema de, pues por ejemplo, alguien que quiere empezar a explorar la no monogamia, ¿no? Esto me lo decía una mujer, frente a un modelo que quizás pues parece que estaban en una monogamia, ¿no? Es decir, de qué manera se puede pues sobrellevar una conversación de esta o no sobre si sobrellevar o bueno pues yo qué sé básicamente que era que desde dónde o cómo se puede a lo mejor enfocar que al final no deja de ser desde esto que hemos estado hablando pero bueno pues si tienes que decir algo. Es que yo creo que ya tengo el cerebro un poco en modo vacacional, entonces el cómo se puede plantear, me he imaginado a alguien entrando disfrazada, modo mujer orquesta, con no sé cuántos instrumentos en una pancarta, y he dicho, pues porque así también se puede hacer. Me explico esta Sí, sí. respuesta de por qué parece que esta mujer se ha tomado algo antes del directo. Ya Sí, dependerá que no un hay una, poco de... que no hay una forma, me refiero, pero bueno, sí, pero plantear este tipo de conversación, ¿no? Que quizá de las personas que llevan pues en monogamia, ¿no? O que han construido un proyecto en monogamia y de pronto, pues bueno, a lo mejor una de esas personas, quizás un tema como justamente por lo que hablábamos, ¿no? Estás como rompiendo con este modelo social de pareja, parece que algo está fallando, ¿no? O cómo planteas esto sin que suene a, algo no está yendo bien, ¿no? Claro, pero ahí, por ejemplo, una de las cuestiones interesantes sería saber qué valores se tienen a modo de pareja
y qué valores sabemos que tiene nuestra pareja, qué dificultades hemos detectado, porque cuando aparece esa pregunta, eh, ¿por qué aparece la pregunta encima de la mesa de cómo plantear una no monogamia y no cómo decirle que quiero pintar la habitación de verde? Me explico, ¿no? A que ya nos da una pista de que hay algunas cuestiones que seguramente en su contexto de pareja puede que no en todos sean especialmente delicadas a plantear, tal vez por algo que hayan compartido, tal vez por algo que se sepa. Habría que pararse a pensar también un poco en cómo hemos entendido hasta ahora la exclusividad en todos los sentidos de nuestros tiempos, de nuestros espacios, cuáles hemos compartido, cuáles no. También es interesante preguntarse o poner encima de la mesa que, claro, esto no es una cuestión de decir yo lo propongo y nos ponemos a trastear, sino que de entrada tenemos que tener una conversación también de qué límites se redefinen y cuáles no, qué cuestiones vamos a compartir, o al menos de entrada y a priori, ¿no? ¿Qué es lo que nos parece más vinculado a nuestros deseos? Incluso preguntarse si esa persona tiene deseos de que se transforme la relación en esos términos y dentro de todas las posibilidades que se abren, en qué tipo de modelo, digamos, en qué tipo de situación se despertaría más el deseo de la otra persona. También la cuestión de decir si hasta ahora ha habido, digamos, una exclusividad vinculada sobre todo a el tipo de interacciones más eróticas o excitativas y de repente yo estoy planteando que eso se abra y eso es lo que genera el conflicto, pues ahí es donde tendríamos que hablar, ¿no? De que para mí esto no supone una ruptura de nuestra finalidad como pareja, porque ¿qué es lo que nos define como pareja? Estaba pensando justo en eso, además, ¿no? En tener una conversación de qué es lo que somos realmente, ¿no? O sea, qué es lo que nos une, ¿no? Este deseo común, esta intimidad y cómo se puede ver trastocado, ¿no? O no. Quien habla de no monogamia habla de me voy a vivir fuera, me refiero. O sea, es decir, o sea, que me ha salido curro fuera, movilidad geográfica, pero claro, a lo mejor la otra persona no se puede mover por el curro. O sea, es decir, qué varía, ¿no? Lo que hemos construido y lo que significamos para el uno para el otro, etcétera, etcétera. Que esto no quiere decir que por muy claro que lo tengan las personas sea como, pues no me apetece una mierda esto, ¿sabes? O sea, básicamente, pero que quizá también ver qué es lo que une a esas personas, qué es lo que las conecta, más allá de hacia dónde te puedas dirigir. Sí, y sobre todo poniendo en valor como las cuestiones que son más específicas y que les definen más como pareja, ¿no? Que habitualmente está en los pequeños gestos dentro de la propia comunicación o en las pequeñas preferencias de las cuestiones que compartan. Porque si nos vamos a los grandes titulares, podría haber alguien que dijese, no, pero esto es lo mismo y con todo el mundo tienes lo mismo, cuando en realidad el tipo de proyecto con cada una de las personas con las que me relacione también va a establecer cómo es la comunicación con esa persona y cuáles son las pequeñas cosas que sí que comparto o que sí forman parte de nuestro, digamos, como del dialecto, del idioma nuevo que creamos entre dos, pero no va a generar lo mismo con esta otra persona. Por poner un ejemplo, y me voy un poco a topicazos, pero tal vez ayude, entender también que yo vaya a tener una nueva canción, ¿no? O nuestra canción con no sé quién, no es que yo deje de tener nuestra canción contigo, o no es que yo deje de tener este gesto especial contigo. Luego ya habría que ver un poco el cómo se dan esos pequeños avances, ¿no? Porque a veces pensamos que con poner la idea encima de la mesa y empezar a rodar, pues no, es que también empezar a rodar requiere de mucho, no sé si decir, como de mucho checking, de verificar, de ver cómo nos sentimos en esto y una vez más, como decía antes, desde la honestidad de decir, y que se puede decir, pues me siento hecha mierda. Yo pensaba que iba a estar súper guay en esto y estoy hecha mierda. Y decir, vale, ¿por qué? Vamos a intentar explorar qué es lo que se nos ha podido desubicar o qué cuestiones hay aquí a las que podamos atender. Me parece maravilloso. Entonces, como recomendación, atendiendo un poco a...
a de dónde venimos para saber cómo plantear ese nuevo horizonte también. ¿Tienes tú alguna otra? Bueno, a ti te hicieron también bastantes. Claro, es que yo como las agrupé así porque no sé qué pasó, que hubo mucho sobre límites y las exigencias y todo el rato eran las mismas palabras y yo hoy pensando decía, es que yo soy un poco de la calle en medio, de decir, exigencias no tienen cabida, necesidades, las que sean propias para la supervivencia de la relación. Lo que tenemos que tomar costumbre es un poco de que lo que realmente estamos hablando es de nuestros deseos. Que yo tengo ganas, a mí me gustaría y a mí me encantaría que tú hicieses esto y que tú hicieses aquello. Entonces, igual, muchas veces lo que pasa, yo creo, es que tenemos que construir espacios donde volcar, y no sé si esto tiene que ser necesariamente con la pareja o en algún otro tipo de entorno, dependerá un poco de la finalidad, pero tenemos que encontrar la manera de entender que son frustraciones por expectativas que nos hemos creado en base a nuestros deseos, no Pero transformarlos en necesito, Y quiero. que, y que además está como la idea, ¿no? O sea, que a mí me gustaría que, por mucho que sea un deseo mío, no lleva implícito que la otra persona le guste eso. O sea, es decir, o sea, tenga que hacer, ¿no? Que al final es como el que yo exprese un deseo no conlleva como hemos hablado también, la obligatoriedad de la otra persona de recíprocamente devolverlo, ¿sabes? O sea, es decir, que la otra persona también se está relacionando desde lo que le apetece. La cuestión es encontrar esos puntos de deseo común que sí se comparten desde las ganas, pero no desde como, bueno, claro, me han dicho que tengo que expresar mis deseos, ¿no? Y yo te los voy a sacar aquí, te voy a hacer la listica, ¿sabes? Y tú, como yo te lo estoy diciendo, son deseos, oye, estaré en mi pareja, tienes que como que cubrirlos y es como mal asunto, ¿no? Sí, que es como, esto es como poner la wishlist ahí de Amazon o de AliExpress, pues caerán cosas o no caerán cosas. Lo importante es también que haya un entorno en el que se puedan exponer y que, digamos, se actúe con esta reciprocidad en aquellos que sean compartibles. Y que Y además que quede estaba, ¿no? claro. Que está como muchas veces, que yo también lo hablé lo mencionó Bruno en el directo que hicimos, que quizá yo no tengo como algo preferente, un deseo de algo, ¿no? Pero al final el hecho o sea, el deseo que nos une hace que quizá, aunque no, o sea, no es un límite para mí ese deseo, o sea, esto que tú me pides no es un límite, y quizá el verme como tú deseas eso, de alguna manera me acaba como apeteciendo también, ¿no? O sea, es decir, yo qué sé, puede ser cualquier cosa, comer un plato de comida que a lo mejor es como, bueno, me da un poco igual, pero, ¿sabes? Como ¿sabes? No sé, que creo que también desde ahí, o sea, que hay que ver también cuál es el límite, ¿no? De lo que yo quiero o no quiero y qué cosas están como en esos grises que es como, pues bueno, yo que sé, pues a lo mejor, no sé, darte un beso cada vez que vengas del currar, pues no es algo que yo suelo hacer, pero yo que sé, tampoco me cuesta nada, o a lo mejor es como, oye, pues no me sale, si no me sale no lo voy a hacer, pero no me cuesta nada, tampoco es una tal, sé que a ti es total, pues te lo doy, ¿sabes? Pero que también lo que tenemos que tener en cuenta es el deseo de la otra persona queriendo hacer eso, no que lo tenga que hacer porque lo estamos de alguna manera imponiendo o es un deber, que al final el deber, ¿no? Y deseo, como que, no. Se llevan mal y escacharran mucho. Que esto lo que decías ahora es básicamente encontrar y salir de otra dinámica que además cada vez es más habitual, está así, es como no es un valor que existiese tanto antes, pero cada vez se pone más en valor el tema de la compatibilidad, ¿no? De encuentra a alguien que sea como tú. Si tú eres de gatos. Si tú eres del rayo, del rayo. Si eres de no sé qué. Y es como, pero la cuestión no es de ser compatibles en multitud de planes, en multitud de espacios, sino de ser compartibles de qué podemos encajar y qué podemos realizar de manera satisfactoria juntos o juntas o juntes, pero el qué podemos traer aquí y que podemos disfrutarlo, que igual es poco, pero el hecho de que nos encontremos en ese aparente poco va a hacer que valga un montón porque es nuestro espacio conjunto y no perdernos en, ay, no, es que
solo tenemos un 50% de compatibilidad según no sé qué aplicación digital, que cada vez se ven más este tipo de cosas. Entonces, nos metemos más líos, ¿no? Es como que a veces nos quitamos mandatos antiguos para poner otros nuevos que tampoco ayudan mucho digamos, a construir parejas satisfactorias. Qué maravilla. Porque además esto va muy relacionado también, ¿no? Todo el tema de esta compatibilidad, que no deja de ser la media naranja, ¿no? Parece que es algo nuevo. O sea, como que está maquillado desde otro lugar, ¿no? Desde un contexto mucho más actual, pero esta sensación de ser compatible como en cosas que yo considero súper importantes, obviamente, o sea, cada persona tiene sus valores y quizá, pues yo qué sé, no vas a estar con alguien que dice, es que no, 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 ¿sabes? Pero que parece que tenemos que buscar los ítems y que no deja de ser, pues eso, parece que estamos buscando los gajos de la naranja que encaje con lo que somos. O sea que es actual, pero se nos vuelve a colar un poco Sí, algunos valores que no son tan actuales. el Sí que es regustillo. verdad que está como en contraposición a la idea de que los opuestos se atraen, pero trae también este valor de todo hay que compartirlo con la pareja y nos lo reviste con con perdón, por si hay alguien viendo, pero con este tufillo de fórmula matemática de por qué no funciona, o sea, porque esto funciona, ¿sabes? Si sois un no sé cuántos por ciento compatibles, esto va a funcionar y ya está, cuando en realidad no tiene que ver con ese factor. Aunque como decías, hay algunas que pueden ser ya parte de los límites, no sé si decir como los límites rojos extremos de yo nunca me relacionaría, pues obviamente yo no me puedo relacionar con alguien que no me vea como un ser humano por de donde yo vengo o donde yo he crecido. Y obviamente eso es como parte de los mínimos a exigir, ¿no? Pero que también son los que impedirían, por ejemplo, la comunicación, la sinergia, lo que generaría que hubiese más una relación de poder o de dominio en términos que no atienden a las necesidades de quienes están en ellas o a los deseos de quienes están en ellas. Qué maravilla. ¿Tú tenías algo más por ahí que comentar? ¿Alguna pregunta más o algo así más específica de Anne? Pues, a ver, yo también un poco relacionado con algunas de las preguntas es esta idea que cada vez entra más de cómo entendemos también a veces la negociación, ¿no? Creo que aquí voy a volver a cosillas que sí que han salido, Pero está bien. pero, pero una de las cuestiones que nos encontramos es que, claro, si no hablamos de nuestros deseos, sino de exigencias, lo que nos pasa, y me da igual que aquí queramos plantear no monogamia, adoptar un gato, es que me da igual lo que queramos plantear, pero si nos acercamos desde ese prisma, la negociación no va a ser un espacio para encontrar puntos en común, para ver qué puede dar respuesta a lo que queremos o de qué manera lo podemos experimentar, sino que va a ser un enfrentamiento de las aparentes renuncias que hace cada quien, ¿no? Y entendiendo que renuncias, también yo creo que esto que lo mencionasteis, renuncias las hacemos a diario en todas nuestras relaciones, hay cuestiones que dejamos fuera, entonces más allá de todo eso, que en realidad no deja de ser un recurso para no intentar construir acuerdos, sino ganar un conflicto y entenderlo desde esa óptica, claro, al final lo que tenemos que entender es que lo que realmente tenemos que negociar es para que la pareja gane. Y no para que para que mi pareja, sino que para que la estructura de pareja gane, ¿a qué acuerdo tenemos que llegar? Que es Bueno, es que esa, es, digamos, como ese tercer elemento que se genera. o sea, es que o sea, claro, es que es básico verlo así. Es que si no, al final, otra vez estamos individualizando todo, ¿no? Mm. Estamos viendo desde qué lugar yo, por ejemplo, ¿no? Con todo el tema de los límites me lleva mucho también o bien las exigencias, ¿no? Pero a las prohibiciones, ¿no? Es como que maquillamos de límite, ¿no? O de la prohibición del límite, ¿no? Porque nos cuesta de alguna manera
que suene esta palabra que no, que parece que de alguna manera es como más potente y que no deja de alguna manera estar intentando interferir en la otra persona, es decir, porque yo cuando pongo un límite en principio el foco debe estar en mí, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué pongo yo un límite con algo? O sea, ¿de qué manera me afecta a mí esto, no? No es yo te digo a ti que no tienes que hacer para que a mí no me afecte, ¿sabes? O sea, es que es como muy diferente, ¿sabes? De alguna manera te estoy intentando condicionar, bueno, intentando o te condiciono directamente, o manipular desde según qué estrategias comunicativas, ¿sabes? Entonces creo que entenderlo desde esta diferencia también, ¿no? De exigencias, prohibiciones, límites, que muchas veces se nos cuela por ahí el dolorcito que llevamos cada persona pues en nuestro corazón, pues con nuestro bagaje biográfico y, y al final perdiendo de vista esta idea de la pareja. O sea, es decir, me estoy poniendo a mí en el centro, que no está mal que nos valoremos, ¿no? Y estemos en el centro, pues si estamos con un deseo de construir un proyecto con alguien, pues oye, no sé. Sí, que es esta dificultad de los equilibrios, que a veces puede parecer que estemos diciendo, no, el sujeto desaparece y no es que desaparezca ni mucho menos, pero que sí que tenemos que tener en cuenta que tampoco podemos imponer lo que serían esos deseos y eso, ¿no? Como querer delimitar completamente cuál sería la vida de la otra persona y cómo debe interactuar o cómo debe relacionarse, cómo se tiene que organizar el tiempo, cuando en realidad, y para empezar, no hay una escucha a la otra parte de los deseos, ni tenemos un proyecto conjunto. O sea, yo estoy intentando ajustarte a mi idea prefabricada de qué sería para mí lo que sería ideal y además estoy perdiendo el foco de que siempre y cuando esto no te generase malestar, porque si yo voy por la línea de imponer y no voy por la línea de, digamos, como mucho más humilde, de expresar que estos son mis deseos y ver cuáles pueden tener cabida aquí y cuáles no, al final no voy a generar un espacio que resulte satisfactorio y seguramente el deseo hacia mí que trajese a alguien lo voy a ir también haciendo desaparecer porque no le estoy permitiendo tampoco que explore y no soy una persona que esté facilitando que eso se pueda seguir nutriendo. Y que yo siempre lo digo, que a veces a lo mejor es un poco tajante, pero si para ti algo es, ¿no? Como lo hemos dicho también al principio con otro tema, ¿no? Pero si para ti algo es tan importante, ahí es donde también tienes que valorar si realmente pues quieres o no seguir con ese proyecto o construirlo o no. Es decir, que parece que, como hablabas, ¿no? De que el sujeto se difumina. Y no, es que todo lo contrario, el sujeto sabe, el sujeto en principio desea estar ahí. Y si tú no quieres estar ahí porque no cuadra con lo que quieres, pues no lo sé. Pues a lo mejor hay que revisar qué te hace estar ahí, si quizás no debes de estar ahí, o no lo sé, pero que no es tanto que se pierda el sujeto, sino que justamente esos dos sujetos están intentando tener algo en común, o sea, están intentando seguir construyendo algo. Mm. De hecho, que a veces justo en esos contextos es como va desapareciendo incluso los propios deseos que te llevaron ahí, hasta que no ves que ese propio deseo ha desaparecido o no está o está muy dañado o no se ve viable porque ni siquiera la finalidad es común, también es como todo un proceso de ir viendo qué ha pasado, ¿no? Para acabar en esta situación en la que de repente mis deseos no están encima de la mesa y no han encontrado ninguna manera de, no sé si decir como ninguna respuesta al otro lado. Es claro, se me acaba de ocurrir una pregunta que no porque quiera focalizar toda esta idea de la pareja sobre ello, pero bueno, que creo que es algo bastante común, ¿no? Que es precisamente en estas parejas a largo plazo, eh, cómo lo que era un deseo inicial se ha acabado difuminando y cuesta construir otros deseos que mantengan ese supuesto proyecto en común, ¿no? Y ya no solo, o sea, hablo del deseo de en dónde estamos y qué es lo que queremos, pero bueno, incluso el deseo de aparentemente del otro, ¿no? O sea, esta cosa de esa intimidad, ¿no? Que se acaba como de alguna manera
no sé cómo llamarla, pues también sí, difuminando, ¿no? Porque seguimos leyendo a la otra persona, ¿no? Y lo que hemos creado como con la idea de lo que éramos y no de lo que estamos siendo en el presente. Entonces pensamos que lo mismo que nos funcionó un año atrás, o 15 años atrás, o 6 años atrás, es lo que sigue funcionando ahora, pero hemos dejado de cultivar ese nosotros, ¿no? De alguna manera, en algún momento de ese camino se ha dejado de cultivar, ¿no? Sí, de hecho, ahora voy a ir como al ejemplo, digamos que más problemático suele resultar en este sentido, o en qué tipo de pareja se ve esto como más claramente, o de quienes vienen con esta problemática, cuál suele ser el ejemplo en el que se repiten determinadas historias y vemos que sí que sucede así. No tenemos que olvidar que vivimos en un contexto en el que nos dicen que el deseo aparece, el deseo nos alimenta, el deseo es como es- aparece solo, como los champiñones, ya está, tú no tienes que hacer nada, pero claro, si reconocemos que las parejas hoy en día se unen por el deseo de estar y además el deseo de encuentros con determinados objetivos, lo pensamos así, como que aparece mágicamente, entonces tendríamos que admitir y asumir que en el momento en el que este deseo desaparece, ha desaparecido el sentido de tener esa pareja. Sin embargo, nos metemos en el lío de decir, no, esto tiene que perdurar o esto quiero que perdure. Pero, ¿qué pasa entonces con este deseo? Que yo lo pensaba que aparecía solo. Claro, lo que tenemos que entrar es en el cómo podemos alimentar esto, porque realmente ni siquiera en, digamos, momento de partida cero de esa pareja dependía de que fluyese solo. Muchas veces lo que pasa es que las cosas, digamos, los pequeños gestos no nos cuestan lo mismo cuando acabamos de conocer a alguien que cuando llevamos 5 años con esa persona. ¿Por qué? También por el propio impacto de recién conocer a alguien, no necesariamente que lo idealicemos, pero no estamos conociendo tanto los defectos de esa persona, también porque muchas veces tampoco los enseñamos tanto o los relativizamos más. Entonces, claro, no es lo mismo el pequeño gesto, y ojo las comillas, y vuelvo a incidir que estoy yendo al estereotipo total, pero porque es lo que más vemos que luego al final chirría. No es lo mismo el pequeño gesto de maquillarme, ponerme no sé qué ropa, depilarme tal cual y no sé qué, y llegar súper puntual cuando te acabo de conocer que cuando llevamos 5 años. Porque de repente cuando llevamos 5 años digo, ostras, que el pequeño gesto está compuesto por un montón de varios gestos de, digamos, como diferentes esfuerzos que me suponen mucho más y que también este es otro de los efectos que a veces puede llegar a pasar, como estamos en ese punto de transición entre modelo, digamos, un poco más antiguo y modelo más nuevo, de como damos por sentada a la pareja, ya no hacemos ningún esfuerzo porque además ahora nos cuesta mucho más y porque entendemos, que es otro de los motivos que hay por detrás, que el deseo aparece. Y dices, ya, y cuando recién os acababais de conocer, que no os conocíais para nada como todos los dejes y las malas manías, sin introducirnos en cuestiones negativas, obviamente, las que mencionábamos antes, no hacías ningún esfuerzo, no hacías ninguna, digamos así, llamada al deseo, obviamente sí, y el deseo se nutría. Entonces, lo que hay que intentar ver es cuáles de estas son rescatables, obviamente sin atragantarnos tampoco y sin decir vamos a volver a como el primer día y voy a volver a hacer pack completo, ¿no? Igual tenemos que ir introduciendo pequeños gestos para alimentar ese deseo, ese proyecto de pareja. Pero, como decía al principio del ejemplo este, aquí estábamos justo hablando de lo que más solemos ver. Si nuestra problemática tiene que ver con algún otro tipo de deseo que haya, que ya no sea compartido o que haya modificado, pero que daña sustancialmente el motivo por el que éramos pareja, pues habrá que ver cómo se puede llamar a ese deseo o si ha desaparecido del mapa. Quiero decir que yo estaba hablando del estereotipo de tránsito de enamoramiento a otras situaciones, pero que también podemos hablar de cosas que antes compartíamos y ahora no, y por qué no.
Entonces, sí que lo primero y lo más importante es decir cuáles son las cuestiones que echamos de menos, cómo eran, cómo aparecían antes, digamos, o cómo las invocábamos o las llamábamos de alguna manera, y ahora cómo las podemos llamar, porque también hay que entender que lo que decías, ¿no? No estamos en la misma etapa vital. Cuando funcionaba que parecía sin esfuerzo, ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que esto además se suma a otras dificultades, ¿no? Y que antes fuésemos dos personas cuya gran parte de nuestro estar en pareja tiene que ver también con socializar, con el ocio conjunto con otras personas, etc. Pero ahora nos pilla en un momento en el que una de las dos partes no está para estar así, con grupos de personas, haciendo planes, no sé qué, por lo que sea. Pues tendremos que ver también a qué hacía alusión o qué era lo que nos gustaba de esas situaciones y de esos contextos para poder construirlo desde donde estamos ahora y para poder traerlo. Porque igual no va a ser, ala, nos lanzamos a un macro concierto de 50.000 personas, porque no, igual con bajarme un día a la terraza de aquí al lado tengo suficiente, ¿no? Entonces, sí que es importante sobre todo intentar aterrizar mucho, no sé si decir en el tono o en las emociones que sugieren esos momentos en los que los deseos encontraban esa respuesta satisfactoria. A mí me lleva también un poco a pensar, ¿no? Que quizá este dar por hecho lo que somos, ¿no? O sea, lo que tenemos, mejor dicho, que parte al final de esta hegemonía, de alguna manera, o sea, de esta certidumbre hegemónica, ¿no? O sea, es decir, o sea, hablo de certidumbre hegemónica en el sentido de, o sea, hay algo que a mí me da certeza de lo que somos y de lo que tenemos porque simplemente estamos. O sea, es decir, entonces yo me siento con este confort hace que de alguna manera pues me deje de esforzar, ¿no? Porque tengo, es como que lo tengo asegurado, ¿no? De alguna manera creo que por ahí también muchas veces se nos acaba yendo esas ganas de seguir trabajando, pues por ejemplo, en este caso, ¿no? De la pareja, lo de la seducción, ¿no? Seguir seduciéndonos y todo esto, ¿no? Que es como yo ya te he seducido, ya has caído en mis redes, entonces ya no tengo que elaborar este código, ¿no? De despertar el deseo en ti, porque ya estás aquí, ya estamos conviviendo, ya hemos firmado una hipoteca, ¿no? O sea, que nos vamos a igual a ejemplos muy estereotipados, no hace falta que ocurra nada de esto para que esté pasando esto otro, ¿no? Pero que creo que al final es la falsa sensación de certidumbre, ¿no? La que hace que de alguna manera nos dejemos, o sea, nos dejemos de nutrir, ¿no? No sé. Mm. Estoy leyendo una preguntita que nos decían alguna lectura recomendada relacionada con el tema. Yo entiendo que es sobre este último tema del que estábamos, también decir dos cosas. Y esto viene simplemente de una conversación reciente que tuve con una colega, pero si no lo digo, reviento. Lectura recomendada desde un prisma profesional o a dónde acudir para oír más sobre esto. A mí ahora mismo, por ejemplo, me viene en el caso concreto del que hablábamos, Esther Perel, que habla mucho y reflexiona mucho sobre deseo, digamos, en pareja de muchos años y a largo plazo, pero De hecho, también tengo que... de hecho hay algunos vídeos en YouTube, Sí, que sí, sí, que nos facilita mucho la vida sin tener que ir a papers directamente o a libro de referencia, pero sí comentar, y esto, majarada mía, resquemor mío, que traigo otras cosas, pero que si es a modo vivencial, igual me tengo que formular otro tipo de preguntas. Porque yo me imagino que igual la compañera que lo lanzaba era más desde un prisma profesional, pero que a veces incluso profesionales entramos en esta dinámica de mandar libros a la gente y a veces mandamos libros técnicos a gente que está en lo vivencial y es como ahí necesitamos otro tipo de, no sé si decir, otro tipo de espacios. Porque yo misma, si tengo cualquier día, cualquier dificultad en el ámbito de mi sexualidad, por más que me vuelva a leer los libros que en su momento me lo explicaron, difícilmente
me van a enseñar esos textos como cuál es la problemática en mi caso en concreto. Solo por puntualizarlo, porque a veces entramos en, no, pues léete a no sé quién y dices, bueno, si es desde lo teórico, genial, pero si no, igual hay que poner el asterisco de hacer otro tipo de, no sé si decir como de trabajo o de reflexión. Y nos decían que es como el sesgo de confirmación. Si esta especie, pero es que también es como la contrapartida del mito que decíamos antes. Antes hablábamos del mito del enamoramiento, ¿no? Que pulula por ahí, de que siempre tendríamos que estar en esa fase de enamoramiento, pero también está, digamos, esa otra cara que se ha reconocido de que a largo plazo las parejas siempre salen de eso. Entonces, estamos en una cultura en la que en el enamoramiento se justifican muchas cosas, pero que a su vez se espera que eso acabe y se acepta que vamos a estar como en una especie de, eh, a ver cómo lo digo, ¿no? Es como una especie de insatisfacción sin malestares que hay que mantenerla porque se sobreentiende que esa es la fase que llega después. Porque no hemos entendido que ahí también no podemos seguir alimentando la propia relación y la propia interacción que tengamos. Pues no hemos mencionado nada, o sea, nada, sí lo hemos mencionado, pero no hemos hecho mucho hincapié. Es que, claro, como hice de Bruno y hay algunas cosas, que bueno, bastantes, que se solapan, que además tú estabas por ahí también, que, o sea, que no hay un otro si hacemos las cosas pese al otro. Es decir, si hay una relación de poder, o sea, que es que, claro, que al final estamos hablando, cuando hablamos de la pareja, ¿no? De esta relación diádica de dos personas que se encuentran desde el deseo, porque vemos en el otro un ser equivalente, o sea, un ser al que damos valor como nos lo damos a nosotros. O sea, es decir, que esto es como básico para entablar justamente, ¿no? En este modelo de pareja desde la sexología. Que, bueno, que parece como una obviedad, pero que muchas veces se nos cuelan en todas estas cosas también cuando nos estamos relacionando. Y estar detectándolas y hacer conciencia de ello, ¿no? Y más con todos los ejes que nos atraviesan, no está de más, me refiero. Hablamos de machismo, pero hablamos de racismo, hablamos de capacitismo, hablamos de todas las cosas. O sea, que tengamos en cuenta que el deseo del otro es de un otro equivalente, ¿sabes? O sea, que mmm, ya te digo que parece como muy obvio, pero luego si nos podemos analizar nuestras vidas y nuestras relaciones, a lo mejor no ha habido tanto de esto en muchas ocasiones. Sí, y que tenga que ver también como que sea posible un espacio de diálogo y donde nos podamos retroalimentar, porque si no, yo lo que tendría es un espacio, pues no sé, para dar respuesta a algunos de mis deseos, que seguramente los plantearé como necesidades, pero no un espacio en el que además cuido a la otra parte. Y es como si se percibe en algún momento que no hay esta reciprocidad, ¿no? Que las cosas se hacen a pesar de, pues igual habría que preguntarse, ¿no? El qué es lo que nos está generando esta distancia. Yo estaba mirando la hora y estaba diciendo Oye, pero en qué escúchame, momento. que a mí me lo cortó a la hora, a mí me pone una cuenta atrás porque, o sea, porque llevamos más tiempo. Me tiene vetado Pues, Instagram, me bueno, tiene, pero tenemos varios enfados con esto de los directos porque no nos dejaba ponernos como colaboradores, que es como, o colaboradoras, que es como bien empezamos hablando de pareja y proyecto conjunto cuando Instagram no nos deja bien, todo bien. O sea, es como, no, todo mal, pero me refiero que, no sé, porque a mí me tiene vetado, a mí me hizo una cuenta atrás y se apagó el directo, de hecho no me dejó ni terminar de hablar, y tú de pronto llevas aquí una hora y media, ¿sabes? Pues nada, pues Instagram mala, te odia, asúmelo. Instagram no quiere remar contigo en tu misma dirección, no quiere, no, no quiere. pues no sé si alguien tiene algo más que decir, si no yo creo, o sea, hemos dado una buena chapa. Vuelta. Que, pues, o sea, o sea, maravilloso, Norma. Qué pena que haya tardado tanto en que haya ocurrido este momento. Ahora Pues el siguiente es en persona. Y vamos, a mí me ha parecido maravilloso. O sea, me ha parecido que hemos tocado cosas muy interesantes y que
Bueno, pues es que me ha encantado compartir este ratito contigo. Yo, la verdad que, aunque tengo también, que ya lo sabes, de este espesor de final de año de me ha gustado, creo que hemos sacado ideas en claro, que hemos abierto un poco las miras y que también hemos mirado al contexto, o sea que Se me está ocurriendo una pregunta, pero no va a ser el momento para decirla, así que ya será en otra ocasión, que ya nos estamos despidiendo y quedaría mal. Que pues, pues nada. no, pero a mí me la escribes ahora por privado, a mí no me Sí. dejes ahora con la incógnita de cuál fue la pregunta. Tú ya la sabes, así que nada. Bueno, Que pues nada, muchas gracias a todas las personas que habéis estado por tienes que haber aquí, estado. yendo y viniendo. Y nada, pues lo subirá, ¿no? Lo subiremos. No sé si nos dejará hacer que sea colaborativa, pero si no, bueno. Haremos lo que nos deje Instagram, pero la idea es guardarlo y dejarlo ahí y que lo podáis consultar y que esté en el perfil de las dos, pero Instagram nos dejará. Por lo menos en el perfil de Norma va a estar. Así que nada. Pues que tengáis buena semana y que acabemos bien la semana toda. Eso es. Bueno, chao. Adiós.